Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Bambino, Carlos, Sergio, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También Pancho. Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 6 de esta tercera temporada. Han sucedido muchas cosas en los últimos 2 días, desde que grabamos el anterior mercado de fichajes. Se está hablando mucho de Amrabat, hay que aclarar un poquito las cosas porque la verdad es que hay un lío tremendo ya desde las últimas horas. También qué pasará en el Atlético de Madrid este mercado porque han vuelto a decir ese dejar salir antes de entrar y que no hay mucho dinero para fichajes, por eso suenan varios jugadores para salir vendidos. Vamos a hablar incluso del caso de Jiménez. Luego también las cláusulas de Griezmann y de Morata, que parece que se aclaran un poco las cosas. Y también jugadores que podrían ser interesantes para el Atleti, según varias informaciones, como Kyle Walker, y jugadores que tienen prevista su salida, como puede ser Kondogbia. Y veremos a ver si Carrasco, además de los jugadores cedidos. Así que mercado más que interesante. Vuelve la misma frase de todos los veranos, el no hay dinero, habitual en el Atlético de Madrid. Y vamos a hablar un poco de cómo está la situación y también aclarar o intentar analizar ciertas informaciones porque siempre suele haber cierta discordia, las informaciones son distintas, pero creo que este verano está siendo en el que más vemos la diferencia según las fuentes porque temas, y no solo de fichajes, sino también jugadores del Atlético de Madrid en cada medio, cada periodista dice una cosa totalmente distinta y está siendo un lío. Así que vamos a por este episodio 6 del mercado de fichajes. Comenzamos. Vamos a empezar hablando de Griezmann porque fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes episodio número 5 del anterior, de hace un par de días. Ya sabéis que se hablaba de que su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros. Eso podría haber despertado el interés de varios clubes. Dijimos también y decían las informaciones que Griezmann no se va a ir del Atlético de Madrid, él no quiere salir. Además, bueno, comentaba esta última semana Pedro Fullana en Ser Deportivos que un poco el motivo de la cláusula de rescisión tan baja de Griezmann. Dice que es porque se bajó muchísimo su salario para volver al Atlético de Madrid. Ya sabéis que cuando se fue, Y bueno, antes de ganar, y continuar, ganar, y muchísimas volver a gracias, ganar, y Mil ganar, Bambino y gracias. ganar, y ganar. 112 Me por quedé como ese tú Prime. media hora. Ese es Bienvenido a el la punto. familia de Padres e Hijos. Ahí tienes a Luis dándote la bienvenida, así que muchísimas gracias por ese Prime. Como decía, Griezmann cuando se fue del Atlético de Madrid cobraba muchísimo, una barbaridad, se fue al Fútbol Club Barcelona y cuando volvió se bajó sensiblemente su salario y es por ello que, según Pedro Fullana, la cláusula de rescisión es tan baja, así que es un poco el motivo por el que esa cláusula es de 25 millones. Claro, hablan de que al final en el Barcelona las últimas temporadas estaba cobrando 27 millones de euros, en el Atlético de Madrid está en torno a unos 10, 13 millones, una cifra muy inferior a lo que cobraba en Barcelona y dicen que por eso es el tema de la cláusula. Lo único que también vamos a ver ahora la de Álvaro Morata, porque también Rubén Uría hablaba de que podría ser distinta a la que se ha ido comentando los últimos días. Lo único que 25 millones son más que asequibles por un jugador como es Antoine Griezmann. Lo único que en este caso al final depende del futbolista. Griezmann lo tiene muy claro, no va a abandonar el Atlético de Madrid, por fin ha vuelto a encontrar su sitio, así que no hay que hablar más del tema de Griezmann porque está totalmente zanjado, estará el próximo año y seguramente unos cuantos más y ojalá sea rindiendo al nivel de esta última temporada. Por cierto, Griezmann fue ayer titular en ese Gibraltar 0 Francia 3, jugó 65 minutos y es el partido 120 de Griezmann con la camiseta de Francia. Y ojo, porque es su partido número 77 de forma consecutiva. Es una absoluta barbaridad lo de Antoine Griezmann con la selección francesa, que por cierto, según el equipo, podría ser una de las opciones que tiene Francia para jugar en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Así que Griezmann puede ser elegido para jugar esos Juegos Olímpicos. Ya, bueno, sería una más para Antoine Griezmann. Hablando de la selección, Morata también fue titular el otro día con España, no tuvo mucha suerte que digamos, tuvo alguna que otra Ninguna. ocasión fallada y, como decía Diego, hay que hablar también de la cláusula de rescisión de Morata porque el otro día se decía que eran 10 millones, pero según Rubén Uría dice, respetando obviamente las informaciones del resto de sus compañeros de periodistas y medios, la cláusula no es de 10 millones, dice Rubén Uría que es sensiblemente superior a esa cantidad, una cantidad que ya desde Italia comentan que podría ser favorable para equipos como la Roma, y es que en Calciomercato dicen que Morata ya ha hablado con Mourinho y con Dybala y que habría dado el visto bueno para unirse a la Roma. Una información que a mí no me cuadra demasiado porque aquí en España se habla sobre todo que Morata está muy feliz en Madrid y que no quiere marcharse del Atlético de Madrid, además ha renovado. Claro, no quiere marcharse, lo único que hay que ver lo que busca el Atlético de Madrid si encuentra dar salida a Morata, porque el tema de las renovaciones, siempre lo decimos muchas veces o en ocasiones, no es siempre para quedarse y alargar la vinculación. Hombre, alargas la vinculación, pero hay veces que también puede producirse una salida. De hecho, Talavera lo comentaba, que no hay que cerrar el tema de Morata, que según las necesidades del club y según vaya avanzando el mercado, Álvaro Morata
puede salir del Atlético de Madrid, así que la puerta no está cerrada para Morata. Lo único que esta información habla del interés de la Roma, que ha hablado con Mourinho, que Dybala también lo ve bastante bien, y recalca que la cláusula de rescisión son de 10 millones, pero, por ejemplo, Rubén Uría dice que no, que la cláusula es superior a esa cantidad. Luego también podría ser que Álvaro Morata acababa contrato el 2024, que, por ejemplo, estos 10 millones se activasen en esa temporada, pero eso es algo que ahora mismo desconocemos y por eso empezábamos el capítulo de esta forma, que cada fuente dice una cosa distinta. Sí que es cierto que en el tema de Griezmann, de Morata, estaban, estaban saliendo informaciones similares, lo único que un periodista muy fiable como Rubén Uría dice que no, que la cláusula es distinta a estos 10 millones, así que solo toca esperar e investigar un poco a ver si conocemos la cláusula real de Morata. Pues ya veréis dentro de unos minutos cuando hablemos de Amrabat. Ahí ya las informaciones, vamos, van cada Bueno, una ya veremos. por su lado. Ahora iremos con Amrabat, pero antes, por ejemplo, también hablar de Soyuncu. El otro día se fue de la concentración con Turquía. Decían por problemas en la espalda, pero David Medina comenta que no son problemas en la espalda, sino en los isquios. Además, comenta en Marca que ya está siendo tratado incluso por los servicios médicos del Atlético de Madrid, o sea, ya como jugador prácticamente oficial del Atlético de Madrid, y que se le espera el 7 de julio para esa pretemporada, aunque aún no se ha hecho oficial. Esperemos a ver cuándo se hace. Pues depende también del tema de salidas, al igual que Mourinho, que ya ha confirmado que a partir del 7 de julio estará en la pretemporada con el Atlético de Madrid, pero yo creo que será también cerrar el año económico, la temporada, veremos cuándo se puede hacer y a partir de que salgan ciertos jugadores es cuando se podrá intentar incorporar. Lo único que estamos hablando de un agente libre que sí que va a tener un sueldo alto de unos 5 millones y ese es el problema del Atlético de Madrid, la masa salarial. Así que habrá que ver, pero está todo hecho. Lo único que ver si es ahora a finales de junio, hay que esperar en julio. O también, ya lo hemos visto alguna vez en el Atlético de Madrid, que empiezan a entrenar y no se ha hecho oficial. Soyuncu estará, parece, ese 7 de julio para la pretemporada, como también parece que estará Joao Félix. Según Picu Díaz, todo hace indicar que Joao Félix podría iniciar la pretemporada con el Atlético de Madrid. No es una novedad porque ya hay varios medios y varios periodistas que lo han comentado, pero no sé hasta qué punto esto afectaría a una salida de Joao Félix, porque van pasando las horas, van pasando las semanas y Joao Félix no sale del Atlético de Madrid. Y ya si empieza la pretemporada, bueno, se podría complicar un poco más. La prioridad del club es dar salida a Joao Félix, en principio a través de un traspaso y si no es posible en forma de cesión. El otro día comentamos que igual tiene que bajar el estatus del equipo a donde quiere ir y ahí que aparezcan ciertos equipos de media tabla de la Premier League, como puede ser el Wolverhampton, una opción que había sido descartada, pero con Méndez y también Joao Félix está viendo que puede complicarse el traspaso a otro club que se abra esa vía, al igual que otros equipos como el Aston Villa, pero parece ser que si no se resuelve su futuro antes del 7 de julio, estará la pretemporada. Y también hay palabras, por ejemplo, de Moyá, una persona que conoce muy de cerca lo que es el club, conoce también a Diego Pablo Simeone y habla de que si al final se tiene que quedar, está convencido de que Simeone va a sacar lo máximo de él, pero yo creo que eso es una situación bastante complicada y que si se produce es porque no se ha cumplido el objetivo del club, que es dar salida a Joao. Vender a Joao es una prioridad, pero no puede ser, quizá no es la única prioridad de vender para el Atlético de Madrid, porque ha vuelto a sonar ese no hay dinero, el de hay que vender antes de fichar, y un artículo en Marca de David Medina comentaba que la prioridad del Atlético de Madrid no es solo vender a Joao, sino también a Jiménez y a Marcos Llorente. De Marcos ya hablamos en el anterior episodio, diciendo que no es que esté en venta, pero si llega una buena oferta, el Atlético de Madrid la estudiaría, aunque Llorente, según Mateo, no se quiere marchar del Atlético de Madrid. Por cierto, Mateo ha hablado también de Saúl, diciendo que no tiene su futuro asegurado, que está todo muy en duda, pero que también tiene muchas posibilidades de salir, aunque también las tiene de quedarse. Nos centramos también en Jiménez, porque quizás es el nombre un poco más llamativo, porque también Mateo confirma un poco la información de David Medina diciendo que si llega una buena oferta por José María Jiménez, el Atlético de Madrid la va a valorar. Repetimos un poco lo que dijimos con Llorente, yo creo. No es un jugador transferible, pero oye, si llega una buena oferta por Jiménez, que yo a día de hoy no lo sé, porque es un jugador que sí que se ha ido con el tiempo bajando su caché debido sobre todo a las lesiones, el Atlético la valorará, pero bueno, Jiménez yo creo que sigue contando para el Atlético de Madrid como jugador de la plantilla. Lo único que salvo 4 jugadores contados es lo que se ve en este verano, que todo el mundo es transferible y si llega una buena oferta se va a escuchar y seguramente se acepte. Lo único que luego hay que ver también el deseo de los jugadores. Llorente lo tiene muy claro, no se quiere mover y Jiménez más de lo mismo. Es un jugador que se encuentra muy cómodo en Madrid, que ya sabemos el sentimiento que tiene por el equipo
y esta es la situación. Tampoco sé qué cantidad van a ofrecer por José María Jiménez, pero no creo que estemos para vender futbolistas en esa posición, porque Jiménez cuando está bien no creo que consigamos tener un central del nivel del uruguayo, porque este año igual tenemos el recuerdo de las lesiones, pero al final han sido 6 partidos los que se ha perdido Jiménez por lesión, que en comparación con otros jugadores de la plantilla como Savic, Lemar y otros ejemplos, tampoco es ninguna locura y no creo que estemos para vender jugadores del caché y del nivel que tiene José María Jiménez, porque ya sabemos que si se acude al mercado, el nivel del central que venga creo que va a ser muy, pero que muy inferior al del uruguayo. Lo único que esto es así, esto es el Atlético de Madrid y si llega una buena oferta se va a escuchar, seguramente si es buena se acepte, lo único que luego queda también lo que piense el jugador, porque por Llorente el año pasado se aceptó una oferta del Chelsea, lo único que el jugador dijo, yo de aquí no me muevo, y al final se quedó, para eso tiene contrato, y en el caso de Jiménez, yo creo que puede ser parecido. Gracias, Alberto, por el follow. Y bueno, se habla esto de que no hay dinero, de que antes hay que vender para fichar, pero el Atleti va a recibir este mes 50 millones de los Wolves por Mateus Cunha. Esto hay que recordarlo porque mucha gente también lo ha recordado en redes sociales diciendo que, bueno, ese no hay dinero. Veremos a ver estos 50 millones a dónde van. Claro, ese es el problema, ¿dónde va el dinero? Que sí, que tendrá, los sueldos serán muy altos, todo lo que quieras, pero no tiene sentido, hay un agujero que no sabes dónde va el dinero, o bueno, sí que se sabe, porque luego sí que hay dinero, por ejemplo, para crear una ciudad deportiva en México, para invertir en Canadá, para hacer hasta una playa con olas, que ya me contarás tú qué necesidad hay de crear una playa con olas en un estadio de fútbol. Para esas cosas sí que hay. Y al final dices, para lo importante, que en teoría en un club de fútbol debería ser el rendimiento deportivo, pasa totalmente a ser lo secundario y la prioridad es clara, ya sabemos lo que buscan, que es revalorizar el club para conseguir una venta y al final en estos años siempre ha sido así. Con lo mínimo se ha ido a cada mercado. El problema, o bueno, el problema para ellos no, y para todos nosotros es que se ha conseguido el objetivo que es entrar en Champions. Este año peligró, pero al final se entró de manera bastante cómoda. Veremos este año lo que tiene que hacer el equipo si quiere competir y no tener esos problemas que sí que tuvo en la primera vuelta, es traer ciertos futbolistas, reforzarse y tampoco vender a los jugadores que yo creo que tienen un nivel que los que vengan no van a sustituir el nivel de esos futbolistas, pero aquí esos 50 millones por Cuña que se dijeron, que aquí es el problema, que siempre se dice, no, esto que hemos conseguido por este futbolista se va a invertir el próximo mercado. Eso se dijo con Cuña, que no se iba a fichar un delantero de nivel porque se iba a guardar el dinero para verano. Ahora llegamos a verano y el mensaje es bastante claro. Marca ya sabemos que es un medio muy, pero que muy cercano al club, que yo creo que muchas veces comenta lo que quiere el Atlético de Madrid, y aquí lo dicen, que, bueno, que no hay dinero y que va a ser un año en el que hay que vender, que eso es algo que hemos comentado en el canal, pero que la inversión puede ser otra vez mínima. Ya casi estamos acostumbrados a este tipo de mercados de fichajes del Atlético de Madrid. Veremos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Estaremos aquí en De Padres e Hijos para contarlo. También en cuanto a salidas, se habla muchísimo de la de Carrasco. Y es que también, según comentaban en Marca, David Medina decía que Xavi sí que quiere a Carrasco y que el Atlético quiere 19 millones, como ya venía siendo, se venía hablando, pero que el Barça está ofreciendo menos. A esto también hay que añadir, gracias Rafi por el follow, la última información de Sport de Miguel Sanz diciendo que parece que ha dado todo un giro y que Xavi ahora ha dado el ok a Abde, el extremo del Barça, que vuelve de la cesión de Osasuna, y que por esto Carrasco se alejaría del Barça. Es decir, ahora habría más posibilidades, según Sport, de que Carrasco se quedase en el Atlético de Madrid o que se vaya a otro club, quizás la Premier, que de recalar en el Fútbol Club Barcelona. Claro, el tema de Carrasco y el Barcelona para este verano es muy complicado. Veremos de cara al próximo año si no renueva su contrato con el Atlético de Madrid. Ahí podríamos ver un panorama totalmente distinto y veremos si entran, empuja los equipos de la Premier League. Ahora mismo no hay ninguna oferta por Carrasco. Ya ha comentado el jugador en la concentración con Bélgica que él se va a incorporar a la pretemporada y que ya verá qué ocurre si acaba su contrato o incluso dejaba abierta la vía de una posible renovación, pero eso depende del club y de cumplir la promesa que hizo a Carrasco y que no llegó por una oferta, vamos, llegó una oferta, pero inferior a lo prometido. Más claro está el futuro de Kondogbia, que está fuera del Atlético de Madrid. El otro día hablamos, por ejemplo, de que los Wolves podrían volver a la carga por el centrocampista, pero según comentan en AS, Ozgur Sankar,
El director deportivo del Besiktas, Ceyhun Kazanzi, se va a desplazar este próximo lunes a Madrid para intentar cerrar el fichaje de Geoffrey Kondogbia. Va a haber una reunión entre Atlético de Madrid y Besiktas. Kondogbia sabe del interés, obviamente, del Besiktas y lo observa positivamente si se cumplen sus pretensiones, sobre todo económicas. El Atleti ya sabéis que pide 5 millones, Besiktas ofrecía 2 millones y medio y si no se llega a un acuerdo económico en esa reunión, parece que el Besiktas intentará pagar a plazos, a 4 plazos, esos 5 millones que pide el Atlético de Madrid. Claro, al final era esa la diferencia de 2,5 millones y es un futbolista por el que no va a haber problema en conseguir una venta. Si al final no es el Besiktas, seguramente sea un equipo de la Premier League. También hay interés en Italia. Por lo tanto, el Besiktas, si realmente quiere a Kondogbia, tendrá que dar esos 5 millones. El Atleti no se va a mover de ese precio porque tampoco es que sea muy alto. Con esa cantidad consigue de sobra la amortización por Kondogbia y ven que no tiene mayor mercado que salga por ese precio. El verano pasado, sí, el verano pasado, después de hacer una buena temporada, tenía un valor de mercado muy superior a esos 5 millones, pero este año ha jugado casi todo de suplente y por ello que veamos que pueda salir por 5 millones. Así que Besiktas muy interesado y esta próxima semana puede ser clave para la salida de Kondogbia al fútbol turco. Su sustituto, entre comillas, porque yo creo que si llega va a ser para ser titular, más por la posición de pivote, es Amrabat. Vamos ya con el tema Amrabat porque han salido muchas informaciones. Primero, Icemanas decía que o Atleti o Barça van a fichar a Amrabat. Son los dos equipos que parece que están liderando la puja. También esto lo confirmaba Ben Jacobs diciendo que si el Barça se decide a apostar por Amrabat va a ser un mano a mano con el Atlético de Madrid. Amrabat habría decidido también, según comenta Sport, entre Atleti y Barça, o sea, están las dos opciones, según comentan varios medios, como digo, pero es que ahora, en las últimas horas, Mateo ha dicho que entre las prioridades a día de hoy del Atlético de Madrid no está Amrabat. Es algo que llama muchísimo la atención porque se lleva diciendo, se lleva nombrando a Amrabat prácticamente desde el Mundial de Qatar para el Atlético de Madrid y el propio Mateo ha dicho muchas veces que, bueno, que interesa mucho al Atlético de Madrid Sofiane Amrabat, pero ahora Mateo dice que no es una prioridad, que es una opción porque el Atlético de Madrid está buscando otro perfil de centrocampista. Así que yo ya no sé qué pensar. A ver, Amrabat es de los jugadores que más gusta al Atlético de Madrid, como hemos comentado, para ese puesto de pivote. Luego veremos también cómo se puede cuadrar para un posible traspaso. No ha habido ningún tipo de negociación con la Fiorentina. Hasta ahora solo ha habido interés. También las pretensiones de la Fiorentina creo que no van a ser al final desorbitadas. Creo que es un traspaso que puede cerrarse en unos 20 millones, pero Mateo lo que comenta que se busca otro perfil. Imagino que sea alguien con más calidad, con balón, un poco más el perfil de Coque para dar rotación al capitán, pero no sé, esto no me cuadra en absoluto lo que comenta Mateo, como hemos comentado siempre, es uno de los jugadores que más gusta junto a Guido Rodríguez para ese puesto de pivote, porque se quiere recuperar también a un jugador que tenga el aporte físico que daba Kondogbia y que en la plantilla ya no va a haber ninguno con la salida de Kondogbia. Así que respetamos totalmente la información de Mateo, pero no sé yo, ahora que igual se busque otro perfil más barato, pero que no es el perfil que gusta al Atlético de Madrid, eso no es del todo cierto porque al Rabat gusta mucho. De hecho, es que entra en contraposición directa con lo que siempre ha dicho David Medina en Marca, diciendo que la prioridad del Atleti es el 5, es el pivote, así que Mateo comenta que no es esa prioridad, así que veremos a ver quién lleva razón. En las próximas semanas supongo que saldrá más información, porque el propio Amrabat ha salido de la convocatoria con Marruecos, el propio Walid Regragui, el seleccionador de Marruecos, ha dicho: Amrabat ha jugado 58 partidos esta temporada, decidí dejarlo ir, no jugará mañana, así que no nos arriesgaremos, especialmente porque pronto firmará por su nuevo club. No sabemos todavía cuál será ese club, Atleti, Barça, se sigue hablando incluso del Bayern de Múnich. También hubo un poco de polémica porque había quien decía que Amrabat estaba en España y no, esta información fue desmentida. De hecho, han salido stories de él en un restaurante de Marruecos, así que Amrabat sigue en Marruecos esperando a ver su futuro. Claro que yo creo que se solucionará dentro de poco tiempo, salvo que al final ni el Atlético de Madrid ni el Barcelona se decida, luego va a estar el Bayern de Múnich, pero el jugador ya sabemos que prioriza España, así que el tiempo irá donde acaba en Rabat y en el caso de que el Atlético de Madrid al final decida ir a por él, ya lo han comentado, primero tiene que dar salidas y por ahora las salidas en el centro del campo van lentas, salvo la de Kondogbia, pero poco margen da.
Un nombre que se ha rumoreado bastante en las últimas semanas es el de Kyle Walker, lateral derecho del Manchester City. Confirma Aaron Domínguez que Atleti y Bayern de Múnich están interesados. A mí me parece un fichaje un poco complicado, la verdad, las cosas como son. Yo solo vería este fichaje si el City ficha a Nahuel Molina, hay una especie de Yo intercambio, o tampoco. si llega otro equipo y paga muchísimo dinero por Nahuel Molina. Ya ha sonado más veces Kyle Walker y es una opción totalmente improbable. Lo que comenta Dani, la única opción para que pudiese llegar Walker es que saliese Nahuel Molina y que el sustituto, después de ingresar mucho dinero por el argentino, fuese Kyle Walker. Walker no va a venir a ser suplente de Nahuel Molina. Es cierto que puede jugar como tercer central, pero es un jugador con un salario muy alto y ya vemos, el Bayern de Múnich está interesado. Lo vimos con Guerreiro, que no vas a competir económicamente con ellos, así que lo de Walker no creo que haya que darle más vueltas. Un fichaje más accesible yo creo que sería el de José Luis Gallá, lateral izquierdo del Valencia. Y según comentan en en Deportes Cope, perdón, en Valencia, Hugo Ballester y Rafa Villarejo, toda la plantilla del Valencia está en venta. O sea, el Valencia dice, va a escuchar ofertas por todos sus jugadores y hacen también hincapié en el artículo en que Gallá está en venta a pesar de haber renovado hasta 2027. Es un jugador que yo creo que saben que puede tener mucho cartel, que puede pagar dinero por Gallá y el Atlético de Madrid está interesado o lleva interesado mucho tiempo y a mí es un jugador que me gustaría mucho. Sería un auténtico fichajazo Gallá, tanto para lateral, incluso como carrilero, podría jugar perfectamente José Luis Gallá y lo del Valencia es tremendo. Después de una temporada que han estado al borde del descenso, luchando hasta la última temporada, Lim lo ha dejado muy claro, no va a haber ningún tipo de inversión en el Valencia y seguramente pues haya ventas, luego ya tirarán de canteranos. Y lo de Valencia, cuidado lo que puede ocurrir, así que media plantilla en venta y bueno, una situación no tan al límite, vamos, más al límite, pero ya vemos que aquí en Madrid es del estilo. Primero ventas y luego ya veremos. Otra opción para el lateral izquierdo, según se comentaba, era Acuña. Lo comentaban primero en Goal, si no me equivoco. Y ahora mismo en Calcio Mercato dicen que varios intermediarios han propuesto a Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sevilla, para la Juventus. O sea que sería, si acaso, un competidor si el Atlético de Madrid se decide a ir a por Acuña. Pero además comentan, interesante, que el precio de salida para que salga del Sevilla es de 8 millones. Ronda esos 8 millones, así que no sería un fichaje demasiado caro. Me parece muy barato para el nivel que te puede dar Acuña, 8 millones de euros. Yo pensaba que, oye, el Sevilla ya siempre también dice, no hay problema en vender a futbolistas siempre que llegue una muy buena oferta, pero los precios que hablan desde Italia, porque el Torino también estaba interesado en Acuña, que iba a ofrecer 8 millones de euros, y dicen que el Sevilla ha puesto ese precio. Me parece muy bajo, pero oye, habrá que ver cómo acaba todo. Hablando de precios, un jugador que estaría un poquito más caro, la verdad, es Lucas Beltrán, delantero de River Plate. Y es que, según comentan en TNT Sports, Maximiliano Grillo dice que River Plate ha rechazado una oferta de 10 millones de euros de Alemania. Creo que he leído que era el Friburgo, si no me equivoco. Y que su cláusula es de 20 millones, que es más o menos lo que pedirían. Así que un fichaje sería, yo creo que bastante más caro que Acuña. Y traemos a Lucas Beltrán porque es un jugador que sigue muy de cerca el Atlético de Madrid, que lleva interesando bastante el jugador de River, aparte de Retegui, pero lo de Retegui parece que su futuro está en Italia. Así que Lucas Beltrán, ya sabemos precio de salida, si alguien lo quiere estará en torno a unos 20 millones de euros y también hay que ver al final cuál es la prioridad del Atleti, si sale Joao Félix va a ir a por un 9 y veremos quién puede ser ese 9. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo a De Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos también con información de jugadores que siguen perteneciendo al Atlético de Madrid, que pueden salir cedidos, que quizás no. Uno de ellos, gracias Jodey por el follow, es Rodrigo Riquelme. Y es que en estas últimas horas ha salido una publicación en Marca de Pablo Egea diciendo que más de la mitad de los equipos de primera división han preguntado por la cesión de Rodrigo Riquelme, gracias a la Nox por el follow, y que él ahora mismo está centrado en el Europeo Sub-21, que la verdad es que es una buena oportunidad para verle en acción con España. Además, comenta Pablo Egea que como mínimo, si no se queda en el Atlético de Madrid, jugaría en un equipo que juegue competición europea, es decir, la idea ahora mismo de Simeone podría ser que haga la pretemporada. Riquelme también va a acudir a la pretemporada sabiendo un poco o esperando a ver qué piensa Simeone, qué piensa el club. Y si deciden no quedarse con Riquelme para la próxima temporada, lo mínimo que va a jugar es Europa. O sea, va a ir a cualquier equipo de España que juegue competición europea.
Simeone lo tiene muy claro, tanto con Riquelme como con Lino, que son los que más posibilidades tienen de formar parte de la primera plantilla del equipo. Y al final, según las sensaciones que tenga el Cholo con ellos, verá si tienen hueco en el primer equipo. Riquelme puede tener su oportunidad porque va a haber movimientos en el centro del campo, al igual que Lino de cara al carril izquierdo podría tener una oportunidad. Ahora hablaremos de Samuel Lino. Lo único que si al final sale cedido, pretendientes ya vemos que no le faltan, algo totalmente normal, porque lo que está creciendo Riquelme es impresionante, ya lo vimos en Miranda con el Mirandés, pero también el salto que ha dado en el Girona ha hecho un temporadón y yo creo que puede convencer perfectamente a Simeone. Ahora, si no lo hace, o como el año pasado al final dicen, es mejor que tenga más minutos fuera, porque también, por ejemplo, Barrios se va a quedar, o al menos eso es lo que comentan, pues podría tener una oportunidad de jugar en Europa, en España, o incluso podría interesarse algún equipo de fuera. El salto que dio el año pasado Riquelme, yendo a un equipo de primera división, lo puede dar este año Germán Valera. Y es que no le están faltando tampoco pretendientes a Germán Valera. Ya hablamos en su día de Granada, del Rayo Vallecano, equipos de primera división. Y es que además Las Palmas, otro equipo que ha ascendido este año a primera división, estaría muy interesado en conseguir la cesión de Germán Valera, según comenta en el Mundo Deportivo Walter Zimmerman. La Andorra, que es el equipo en el que estuvo esta última temporada, también lo está intentando prolongar esa cesión, pero comenta en el Mundo Deportivo que tanto el jugador como su entorno, como el propio Atlético de Madrid, prefieren que sus próximos pasos sean en una categoría más alta, es decir, primera división. Así que es muy posible que la próxima temporada también veamos a otro jugador canterano del Atlético de Madrid en primera división, como es Germán Valera. Sí, esa es la idea, al igual que con Simeone, con Giuliano, podría estar otra vez la oportunidad del Zaragoza, porque el Zaragoza está encantado, Giuliano no lo ve mal, pero el club ve que está para jugar en primera división, así que ambos parece ser que tendrán una oportunidad vamos, una oportunidad en primera división, aunque seguramente los veamos también un tiempo en la pretemporada. Si recordáis, Germán Valera fue un poco la gota que colmó el vaso en ese enfrentamiento entre Villarreal y Atlético de Madrid, porque siempre decía al Villarreal que el Atleti le robaba a los canteranos. Bueno, son acuerdos, son fichajes, y parece, según comenta David Medina en Marca, este enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Villarreal parece que se ha solucionado. Dice que en el último partido de liga entre Villarreal y Atlético de Madrid, los dos clubes se sentaron a hablar, y la verdad es que dice David Medina que hicieron las paces, así que parece que este conflicto ha quedado en el pasado. Sí, también el tema de Rodri, aunque con Rodri al final llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero dijo que iba a renovar un año más para que la cláusula de rescisión fuese más alta y ahí es cuando fichó por el Atlético de Madrid. Así que no actuaron mal, pero sí que había una mala relación con el Villarreal, fichajes entre canteras, pero parece ser que se ha solucionado y veremos si vuelven a haber negocios entre los dos equipos. Comentabas antes el nombre de Pablo Barrios, y es que según comenta Enas Jesús Colino, pues parece que el Atlético de Madrid y Simeone cuentan con Pablo Barrios para el centro del campo la próxima temporada. Además, comenta que el jugador solo piensa en seguir en el Atlético de Madrid, aunque tenga propuestas para salir cedido. Más el futuro más incierto lo tienen otros jugadores competencia de él en el centro del campo, como son Saúl y Lemar, así que lo que se comentaba el otro día, porque había informaciones también bastante dispersas, unos decían que podía salir cedido, creo que era David Medina, otros decían que se podía quedar, era Mateo, si no me equivoco. Ahora Ash va más por el lado de Mateo diciendo que Simeone y el Atleti cuentan con Pablo Barrios para la próxima temporada. Importante esta información porque eso muestra la confianza que tiene Simeone en Pablo Barrios y que ha visto en él un muy buen futbolista porque apostó por él en un momento complicado. Es cierto que fue de más a menos, acabó casi desapareciendo del equipo, lo único luego teniendo minutos en ciertos partidos, saliendo desde el banquillo, lo único que aunque tuviese pocos minutos, creo que es una experiencia tremenda para un jugador, para ir creciendo poco a poco, pero aquí al parecer Simeone cuenta con Pablo Barrios, ve que puede garantizar minutos al canterano, que vaya creciendo. Y oye, de cara al puesto interior, como hemos dicho, va a haber salidas, veremos si consiguen dar salida a jugadores como Lemar, veremos qué pasa con Saúl, aparte de Condovia, lo único que Condovia ocupaba más el puesto central como pivote, así que parece ser que Simeone, si todo va según lo previsto, salvo que en pretemporada, al igual que hablamos de Riquelme, de Lino, pueda haber que al final no acaba cuadrando, cuenta con Pablo Barrios, así que yo creo que es una muy buena noticia. También nombrabas a Giuliano Simeone, que según comentaban en marca Pablo Egea, ya ha dejado atrás totalmente ese esguince de rodilla que le costó perderse los últimos partidos de la Liga Smartbank, y además comenta que
Ya hemos hablado de Riquelme, de Germán Valera, del propio Soyuncu, de Joao Félix. Giuliano va a ser uno de los jugadores que van a hacer la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid y además Pablo Egen en ese artículo hace hincapié en que no es el mismo Giuliano de esta foto, por ejemplo, de hace un par de años, donde era un chavalín muy joven que venía de hacerlo muy bien en el B, ahora ya es un jugador más que hecho en segunda división en Zaragoza y por ello el Atlético de Madrid le está buscando una cesión en primera división. Totalmente, lo que ha crecido este año ha sido muy bueno a nivel de cesiones para el Atlético de Madrid. Siempre se comentaba que el Atleti no conseguía encontrar el destino y ha habido muchas cesiones que han acabado siendo un fracaso, pero poco a poco ha ido cambiando esa política de cesiones y está buscando muy buenos destinos y han funcionado prácticamente todas. Y Juliano ha hecho un auténtico temporadón con el Zaragoza. Por eso quieren quedarse y se ha convertido en un ídolo de la ciudad, pero como hemos comentado, el futuro de Juliano está en primera división, salvo que de repente eh, pueda convencer a su padre en este caso, aunque esa relación podría ser complicada si ya machacan al Cholo, imaginaros con su hijo en la plantilla, pero bueno, todo se verá, la idea principal es que salga cedido. Sobre Samuel Lino también hay informaciones contradictorias. Muchos dicen que el Atleti piensa en una cesión otra vez para él, e incluso hay equipos interesados, como ya dijimos en el anterior episodio, estaba el Rayo, el Getafe, el Leipzig, incluso el Valencia que va a intentar otra vez esa cesión. Otros dicen que cuenta para Simeone, que va a empezar la temporada con el Atlético de Madrid, y en esa vía, esta última, está Mateo Moreto. Dice que muchos equipos querrían a Samuel Lino cedido y que el Atlético de Madrid a día de hoy no se abre a esa posibilidad. Dice Mateo que Simeone quiere tenerlo en pretemporada y también desde la directiva creen que tiene todos los números para quedarse en el Atlético de Madrid la próxima temporada, ser un poco un jugador, no creo que sea titularísimo, pero yo creo que un jugador, muy buen jugador de plantilla para la rotación. Y otra noticia que al final es una lluvia de información y vemos que últimamente Marca y en el caso de Mateo Moreto están diciendo siempre totalmente lo contrario, lo hemos visto antes con Anrabat, pero también con el tema de Lino, porque el otro día Medina decía que había un 70% de posibilidades, un porcentaje muy alto, de que Lino salga cedido. En este caso, comenta Mateo que lo más seguro es que se quede y ya veremos el rol que tendría la plantilla. Gracias a Jose Montes por el follow. Y también, bueno, un jugador en el que hay bastante más consenso, obviamente, es Santiago Mourinho. Todos daban por hecho su fichaje por el Atlético de Madrid. El propio Santiago Mourinho, como dijimos en el anterior episodio, también lo confirmaba en declaraciones. Pero ha vuelto a hablar, en este caso para ESPN, y ha dicho cosas interesantes. Ha dicho, me están pasando las cosas muy rápido y tengo que tomármelo con calma. Todo esto de que me llamen a la selección, la confirmación del traspaso al Atlético de Madrid, no puedo perder de vista lo que tengo que hacer. Godín y Jiménez como referentes, desde que empecé en las selecciones juveniles, ya estaban ahí, sólidos en la selección y yo siempre quise estar ahí. Hoy tengo la oportunidad de unirme al mismo equipo que Josema y creo que lo voy a disfrutar mucho. Simeone, me adapto a lo que me pide el entrenador, ya sea de central, de lateral o de centrocampista, me voy adaptando. Algunos aspectos del número 10 que alguna vez fui pueden entrar en juego, pero no podemos correr demasiados riesgos en la parte de atrás. Un Santiago Mourinho que parece que tiene las cosas bastante claras. Sí, que veremos a partir del 7 de julio entrenando con el equipo. También su futuro es un poco incierto. Lo más probable es que sea una cesión. También se busca un equipo de primera división. Lo único que se hablaba que si al final Simeone insiste en ese quinto central y no se puede ir al mercado, podrían pensar en Santiago Mourinho, al igual que recuperar a Nehuen Pérez, pero eso ya lo veremos según vaya, vamos, vaya avanzando la pretemporada. Y recordar que tenéis un vídeo de Mourinho en el canal, un análisis y reaccionando al joven futbolista uruguayo, así que os dejamos una tarjetita por aquí arriba y después de este vídeo, que ya quedan pocas noticias, os podéis pasar a verlo. Sí, queda poquito ya. Vamos a hablar también de Abde Raihani. El otro día también comentamos esa información de que iba a ir con la selección de Marruecos sub-23 para ese torneo, esa Copa Africana de Naciones sub-23. Pero parece que su presencia en la selección no está tan segura. Según comentan Lions Talk, el Atlético de Madrid ha avisado al jugador, a Abde, de que tiene muchas posibilidades de estar en la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid y eso es contraproducente en cuanto a ir a ese torneo, a la Copa de Naciones de África, algo que ha podido molestar bastante al presidente de la FA marroquí, Fouzi Leja, que según las informaciones de Al Arabi está bastante molesto, dice que va a intentar mandar a la administración de la FA a intentar a convencer al Atlético de Madrid para que deje marchar a Abde con la selección y como digo está bastante enfadado y dicen incluso en esa información que puede haber conflicto entre Atlético de Madrid y Marruecos. Bueno, veremos dónde llega el conflicto, pero en este caso Abde ha ido por una lesión, que oye, que es igual de buena la noticia, que al final vaya, porque lo importante es ir.
Pero vamos, yo creo que ahí la última palabra la tiene el Atlético de Madrid, por mucho que Marruecos insista. Si el Atlético de Madrid no quiere ceder, está en sus derechos porque es un jugador del Atlético de Madrid, del club, que podría hacer la pretemporada con el primer equipo. Y ya veremos si al final le interesa más que haga la primera, que haga la pretemporada con Simeone o que se vaya a jugar ese campeonato sub-23. En el Atlético de Madrid femenino el otro día comentamos que, según las informaciones de la red social, era fútbol femenino. Paula Vizoso podía salir cedida a otro equipo de primera división de la Liga F. Es verdad que terminaba contrato en 2024, pero se podía prolongar ese contrato y salir cedida. Pero hoy el Atlético de Madrid ha hecho oficial la rescisión de su contrato a la joven portera tras 13 años en el Atlético de Madrid. Como digo, le quedaba un año de contrato y parece que han decidido cortar por lo sano, rescindir su contrato, así que le deseamos muchísima suerte a Paula Vizoso. Veremos a ver dónde acaba, esperemos que podamos verla también en la Liga F, así que muchísima suerte para Paula. Y cerramos este episodio número 6 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con la información también de AS, diciendo que el 97% de los abonados del Atlético de Madrid han renovado sus abonos. Es una cifra muy, muy alta y además comentan en AS que hay una lista de espera para los abonados de más de 5.000 personas. Ya comentamos también en su día la información de que parece que el Metropolitano ampliará hasta los 7.000, hasta las 70.000 personas el aforo del estadio. Sí, sería ampliar unos 2.000 la capacidad, unas 2.000 personas la capacidad del estadio. Yo pensaba, me parece un alto, vamos, un porcentaje bastante alto. Pensaba que iba a haber mucha más gente que iba a terminar esa vinculación con el Atlético de Madrid, iba a dar de baja el abono, pero un 97% es un porcentaje muy alto y luego lo que vemos, que hay 5.000 personas en la cola de espera para conseguir ser socio abonada. También ha publicado datos el Atlético de Madrid que sigue batiendo récords y a ver si ese crecimiento lo vemos también en el nivel deportivo. Gracias Álvaro Casado por el follow y con esta información, ese 97%, gracias Chris Cross también por ese follow, cerramos este episodio número 6 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. El episodio 6 de esta tercera temporada aquí en De Padres a Hijos. Muchísimas noticias que ya hemos comentado. Amrabat, hay un poco de lío, lo hemos intentado aclarar un poco con las informaciones que han salido en las últimas horas. También los jugadores que podrían estar en venta, Llorente, Saúl, Jiménez, etcétera. Ya sabéis, hay que dejar salir antes de entrar. Y luego jugadores que no tienen asegurado su futuro en el Atlético de Madrid, Morata, Carrasco, Kondogbia y otros que pueden tenerlo más, como Pablo Barrios, otros jugadores cedidos que pueden volver y el interés en otros jugadores como Kyle Walker. Así que ha sido un episodio bastante, bastante interesante. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, a ver si en los próximos podemos ir aclarando poco a poco todo, porque las informaciones son muy dispares, cada uno dice una cosa completamente distinta y a ver si con el tiempo podemos ver cómo está todo en la realidad. Así que nada, mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, los que nos escucháis en diferido y ya pues iremos, ya vamos avisando. Mañana si sale alguna noticia importante la traeremos al canal y si no ya de cara a la próxima semana nos vemos con más mercados de fichajes y toda la información del Atlético de Madrid. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado aquí en Twitch, también por los follows, por ese Prime que nos habéis dejado. Y para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 6 de la tercera temporada del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Qué opináis del tema Amrabat? ¿Creéis más a Mateo, a Marca? También con otras noticias como Samuel Lino, el tema del dinero, de que no hay dinero, otras noticias. Dejad la opinión ahí en comentarios. Dejadme nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.